A dar inicio al webinar, ¿sí? Este es nuestro primer webinar, así que pido disculpas cualquier desprolijidad que podamos llegar a tener. La idea es ir haciendo un webinar cada 2 semanas, es decir, jueves por medio vamos a tener este ciclo de webinars. Un poco también siguiendo los lineamientos que estamos intentando de llevar a cabo de la Asociación Latinoamericana de Citogenética. La idea es que estos webinars sean la continuidad, del inicio de la continuidad de los que va a hacer la Asociación Latinoamericana de Citogenética. Así que, bueno, de a poco vamos a ir conociéndonos más, ¿sí? Y teniendo más de estos encuentros de manera periódica, que como siempre la leitmotiv de estos encuentros es poder actualizarnos, poder conocernos, poder tratar todos los problemas que tengamos en el laboratorio. Y un poco, bueno, el inicio de todo esto es contarles quiénes somos nosotros. Mi nombre es Rodrigo Nielsen, yo soy citogenetista hace más de 10 años. Y está Brenda, que es parte del área comercial de Bali también. Y bueno, nuestra invitada para el webinar de hoy, la doctora Irma Islabuski, que nos va a dar una presentación en un minutito de análisis citogenético y citogenómico en leucemia linfocítica crónica. Un poco, Bali siempre ataca estas problemáticas, que son lo que los especialistas pueden realizar pocos diagnósticos por día, que los centros se encuentran con un número bajo de estudio o tiempos de entrega muy prolongados y que los pacientes terminan teniendo resultados tardíos, ¿sí? O sus tratamientos llegan de manera tardía por la problemática que tenemos dentro del laboratorio de citogenética en la entrega de resultados. Entonces, en Bali, desde hace ya varios años, aceleramos la citogenética con inteligencia artificial en la web. Nuestra metodología de trabajo básicamente es una plataforma, un software as a service se le llama, que lo que hace es segmentar e identificar los cromosomas de manera rápida en la web, sin necesidad de adquirir una licencia, de comprar un software, de la inversión gigantesca que eso requiere. Y básicamente lo que hace la inteligencia artificial es recortar y clasificar cada uno de los cromosomas y continuamente la estamos actualizando. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos con las demás cariotipadores, es que momento a momento vamos mejorando esta plataforma, la vamos haciendo crecer, vamos creando nuevas redes de inteligencia artificial que ayuden a asistir al citogenetista, ¿sí? Tenemos otro servicio innovador, ¿sí? Que básicamente lo que hacemos es incrementar la productividad del laboratorio, potenciando a los profesionales y permitiendo que ese laboratorio tenga escalabilidad y reducción de sus tiempos de entrega. Ese servicio innovador lo comenzamos en 2024, está realizado para centros de diagnósticos, en donde en 24 horas le damos el resultado de citogenético por el modelo de externalización, es decir, hay analizadores externos que trabajan en remoto y de manera segura, brindándole resultados a estos centros. Hoy grandes centros de Europa y de Latinoamérica están haciendo capaz que la totalidad de sus casos, o el 50% de sus casos, o lo que ellos elijan hacer a través de modo de externalización, y otros eligen solamente trabajar con Bali como plataforma. Presionan un botón en el caso que quieren externalizar y en 24 horas van a tener resuelto ese caso. La externalización lo que nos permite es garantizar el etiquetado también para enseñarle mejor a la inteligencia artificial. Y desde el punto de vista de los centros de diagnóstico ya entienden una solución que están experimentando una automatización más completa del análisis. Hay que entender que la inteligencia artificial va a seguir creciendo, va a seguir mejorando, y el trabajo que el citogenetista va a tener que hacer a futuro va a ser más de revisión y de certificación de lo que se está obteniendo que de recorte y cosas manuales repetitivas, ¿sí? Nuestro modelo introduce los incentivos para todas las partes para que se pueda avanzar cada vez más rápido a trabajar menos en tareas repetitivas y más en cuestiones analíticas e importantes para el paciente. Estamos comprometidos en la formación de citogenetistas, colaborando en las actualizaciones y desarrollos de nuevos proyectos. Y no solo somos una herramienta, estamos construyendo la primera red de citogenética. Creo que dos de las grandes entes que lo están llevando a cabo hoy son la Sociedad Latinoamericana de Citogenética Humana y Genética en Red, o la Red Argentina de Genética.
la verdad que es hermoso que esto haya aparecido, de que estén tantos profesionales y de la envergadura, por ejemplo, de Irma, que es una referente a nivel latinoamericano de toda la parte oncomatológica, que la verdad que queremos fortalecer esto, queremos ayudarlos, queremos colaborar, y bueno, y es nuestra manera de pensar, de vivir la citogenética, y que creemos que el mundo va más para ese lado, de trabajar en forma conjunta, de obtener mejores resultados, mejores formas de trabajar, sea en un laboratorio chico en el medio de Ushuaia, o sea en un laboratorio gigante en medio de Capital. Afortunadamente, con este modelo de trabajo que tenemos actualmente de externalización, ya se han diagnosticado más de 100.000 pacientes en 2024 a través de Bali. Más de 40 centros lo están utilizando de manera activa, y estamos creando proyectos multidisciplinarios en Europa y en Latinoamérica. Para explicarles un poco en qué consisten esos proyectos multidisciplinarios, uno, por ejemplo, es probar nuevos modelos de negocios, ¿sí? Establecer metodologías de diferentes metodologías de trabajo, y estamos alcanzando tiempos de entrega de resultados de oncomatología de hasta 5 días y de 10 días para muestra genética constitucional, teniendo estos proyectos multidisciplinarios, ¿sí? Entonces, básicamente fortalecemos a los centros de referencia, fortalecemos a los laboratorios para que se vuelva a valorizar nuevamente la citogenética como área de relevancia, ¿sí? De diagnóstico. Siempre nuestro lema es acercarnos a cada centro en cada lugar. Ese es mi correo, por si necesitan hacer cualquier consulta acerca de la plataforma, de nuestros servicios o de cómo trabajamos. Y bueno, y ahora dejo que comience su presentación, Irma, que le agradezco muchísimo poder estar presente, y que es un honor para nosotros poder escucharte. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a utilizar los minutos que tenemos por delante para referirnos a las características citogenéticas y citogenómicas de la leucemia linfocítica crónica. Bueno, sabemos que es la leucemia más frecuente en adultos de Occidente, que presenta una importante variabilidad clínica y una alta heterogeneidad genética, y que el perfil genético de las células leucémicas está asociado al curso clínico y respuesta al tratamiento, por lo cual los estudios genéticos constituyen una de las herramientas más útiles para la comprensión de su comportamiento biológico. Los primeros datos de citogenética en el LC se remontan a la década del 80. En ese momento se obtenían metafases en el 40-50% de los pacientes, había un 50% de cariotipos anormales, fundamentalmente con la presencia de trisomía 12. La introducción de los nuevos mitógenos como POC, TPA, oligo de CP30, interleuquina 2, elevan la obtención de metafases al 80-90% de los pacientes, prácticamente lo duplican, y tenemos un 60-70% de cariotipos anormales. Esto hace que las distintas características genéticas constituyan factores pronósticos de importancia en la leucemia linfocítica crónica, y vamos a referirnos a citogenética in FISH, a las mutaciones recurrentes y a los rearreglos de la cadena pesada, la región variable de la cadena pesada de las inmunoglobulinas y los receptores estereotipados. Empezando por citogenética y FISH, bueno, el primer punto que tenemos que dejar claro es que, a diferencia de otras leucemias, el material de elección para el estudio citogenético y de FISH en leucemia linfocítica crónica es la sangre periférica heparinizada. Hay que hacer un cultivo estimulado. Se puede trabajar con oligo de CP30, 72 horas, POC-WITA 96. Nosotros estamos trabajando con muy buenos resultados con oligo de CP30 y POC-WIT en el mismo tubo, ambos mitógenos juntos, durante 72 horas. ¿Cuáles son los rearreglos recurrentes de leucemia linfocítica crónica? Bueno, tenemos 4 alteraciones que constituyen incluso el panel de FISH para leucemia linfocítica crónica: la trisomía 12, la deleción 13q14 con el locus de 13S319, la deleción 11q2 y la deleción 17p13. La trisomía 12
tiene una frecuencia de 15 a 28%, son pacientes con morfología e inmunofenotipo atípico, con necesidad de tratamiento y pronóstico intermedio. La de lesión 13.4 la vamos a ver el 5 a 15% de los casos por citogenética y el 35 a 60% por FISH, o sea, pasa a ser la anomalía más frecuente de la leucemia linfocítica crónica, a diferencia de lo que se pensaba originalmente. Acá intervienen, por un lado, los microRNAs MIR15A y 16.1, que son reguladores de la expresión de BCL2, y RB1, retinoblastoma, que participa en el control del ciclo celular. Son pacientes con morfología típica y con un pronóstico favorable siempre que sea la única alteración. La de lesión 11q22 la vemos por citogenética en el 5 al 10% de los casos y en el 15 al 40% por FISH. Y aquí también tenemos dos genes, por un lado ATM, ustedes lo deben conocer, que participa en la reparación del ADN, y por otro lado VIR3, que es un activador de NF-κB. Estos pacientes tienen morfología típica, adenopatías múltiples, son individuos jóvenes y tienen un pronóstico adverso, siempre pensando en tratamientos con quimioinmunoterapia. Y finalmente, dentro de este panel, tenemos la de lesión 17p13, que es el 4 a 15% de los casos, que es el lugar donde está ubicado el gen TP53, que es un supresor tumoral, con morfología atípica, resistencia al tratamiento, pronóstico adverso y corta sobrevida. En mucho menor frecuencia tenemos la de lesión 6q, que ustedes saben que realmente es una alteración frecuente en todo lo que sea procesos linfoproliferativos. Se lo observa en el 3 al 6%, tiene características clínicas poco definidas y morfología atípica. La translocación 14-18, también con pocas características definidas desde el punto de vista clínico, se la ve con frecuencia asociada a trisomía 12. La translocación 14-19, que es un porcentaje muy pequeño, es el 1% de los pacientes, ya la conocíamos como una alteración de pronóstico adverso, pero recientemente, en 2023, se pudo efectuar un trabajo reuniendo 80 pacientes con translocación 14-19 del consorcio europeo, con lo cual finalmente se pudo caracterizar a estos pacientes. Es una LLC atípica, en general son individuos jóvenes y está asociado a enfermedad agresiva, y la 214, que también es muy rara y está asociada a enfermedad agresiva. Además, estas que tenemos acá son las curvas que muestran la mala evolución clínica de la translocación 14-19. Tenemos además 18 a 20% de casos con cariotipo normal y un 8% con anomalías varias. En cuanto a la distribución de las alteraciones, bueno, son los datos de nuestro laboratorio. Tenemos un 50% de 13q4 total, 32% de 13q4 sola, 30% de trisomía 12 total y un 14% de trisomía 12 sola, 9% de lesión 11q, 11% de TP53 y 19% de cariotipo normal. Y si ustedes ven estos datos, que son del consorcio de Estados Unidos de 2016, con 1.585 pacientes, estamos con datos sumamente parecidos, con lo cual realmente contentos con nuestros estudios. De aquí tenemos las curvas. La curva roja es la que corresponde a de lesión 13q14, fíjense que es la que tiene mejor pronóstico, seguido por cariotipo normal, trisomía 12, de lesión 11q y de lesión 17. Vamos a ir viendo a partir de ahora cada una de estas alteraciones en forma específica. Empezamos por la de lesión 13q14. Acá tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, el tamaño de la lesión y por otro, el porcentaje del clon patológico. En cuanto al tamaño de la lesión, no es lo mismo que se pierda solamente el locus de 13S319 a encontrarnos con un cromosoma 13, como en este caso, muy pequeño, que ha perdido toda esta región del brazo largo, que
le va a conferir, acá el paciente pierde la condición de una LLC de pronóstico favorable y va a pasar por lo menos a pronóstico intermedio. Y estas son, por supuesto, las de lesiones 13Q que vamos a ver en el cariotipo. Con respecto al porcentaje del clon 13Q14, fíjense, estas son las publicaciones, va desde el 60 al 85%, con lo cual decidimos efectuar el análisis para nuestra población en forma específica, y el punto de corte en nuestra población para perder el pronóstico favorable, teniendo en cuenta el tamaño del clon con 13Q, es del 75%, y aquí vemos la curva con los pacientes con menos y más del 75%. También es importante la presencia de microdeleciones de MIR15A y 16.1. Esto se observa en el 34% de los casos, pero en el 39% de los pacientes con trisomía 12, o sea que está asociado a la trisomía 12. Otro aspecto importante tener en cuenta es la deleción bialélica de 13Q, que la vemos en el 15 a 30% de los casos. No aparece marca, aquí vemos una sola señal roja que nos está indicando la pérdida de uno de los alelos, y en estas otras dos células no vemos ninguna de las señales rojas, y esto se originaría a partir de evolución clonal y no tiene efecto sobre la evolución clínica de los pacientes, exactamente igual que la de lesión 13Q14 en un único. Si vamos a la trisomía 12, bueno, ya dijimos que son pacientes de pronóstico intermedio, tienen mayor incidencia de trombocitopenia y de transformación a Richter, que es cuando la leucemia linfocítica crónica evoluciona a un linfoma, puede ser un B difuso de células grandes, en el 90% de los casos, o a un Hodgkin en el 10% restante, y también está asociado a la presencia de neoplasia secundaria. Vemos las curvas con los pacientes con trisomía 12 que tienen una evolución diferente a aquellos casos que no tienen esta alteración, y desde el punto de vista de la expresión, estos son los pacientes con trisomía 12. Acá están activadas las vías de señalización de integrina, receptor de células B, proteína quinasa A y fosfolipasa C. Si ya entramos en la deleción 11Q22 y las mutaciones, recuerden que habíamos mencionado que participaban dos genes, tanto ATM como BIR3. Los genes están ubicados en este lugar, en esta banda, y BIR3 es más centromérico, ATM es más telomérico. Así lo vemos por citogenética, pierde toda la banda clara distal del cromosoma 11, y por supuesto estas son las imágenes de Fish. De momento lo que está indicado es la evaluación con el gen ATM, que es el que se viene analizando desde hace mucho tiempo. Nosotros hicimos recientemente un análisis de pacientes evaluando tanto ATM como BIR3, y si nos centramos en esta gráfica, vemos que hay un 52% que tienen tanto BIR3 como ATM, es decir, la misma proporción de células con estas alteraciones. Hay un 28% que tiene más de lesión de BIR3 que ATM, un 4% más ATM que BIR3, pero fíjense que hay un 4% que tiene solo ATM, pero hay un 12% que tiene solamente deleción de BIR3. Esto nos está dando, por un lado, el tamaño de la deleción, ¿no es cierto? Si se pierde tanto ATM como BIR3, el tamaño de la deleción es mayor, es más pequeña si se pierde uno solo de los genes, pero si no hacemos el análisis de BIR3, estamos perdiendo un porcentaje de pacientes en los cuales hay deleción de 11Q, pero que no la estamos visualizando con la sonda de ATM. Estos pacientes
tienen mala evolución, esto es tiempo al primer tratamiento. Este es un parámetro muy importante en leucemia linfocítica crónica, porque hay un tercio de los pacientes que no van a recibir tratamiento nunca en su vida. Se van a morir de cualquier otra patología que no va a tener nada que ver con la leucemia linfocítica crónica. Hay un tercio que empieza con enfermedad indolente y luego requiere tratamiento, por eso el tiempo al primer tratamiento, en tanto que hay un tercio de pacientes que debutan con enfermedad agresiva y requieren tratamiento de inicio. Volviendo a la lesión de Vir3, nosotros encontramos que estaba asociada al cariotipo complejo, a la presencia de 2 o más alteraciones por FISH, a IGHV no mutada y presenta resistencia al glutinib, o sea que estos pacientes no deben ser tratados con los esquemas de quimioinmunoterapia ya conocidos. Además de las lesiones, tenemos mutaciones, tanto en Vir3 como en ADN. Fíjense que las mutaciones son diferentes. En el caso de ADN son más frecuentes las mutaciones tipo missense, en tanto que en Vir3 son más frecuentes las mutaciones tipo indel, y las dos están asociadas a mal pronóstico cuando se efectúan las curvas de evolución clínica. Lo que sí es importante, y estos son trabajos mucho más recientes, es la inactivación bialélica de Vir3. La inactivación bialélica de Vir3 tiene muy mal pronóstico, lo vemos acá, y esto es un trabajo más reciente. Este es el primero, el trabajo de Raponi, y lo importante es que no van a responder el glutinib, como mencioné previamente, o sea que hay que utilizar venetoclax, que es la otra, el otro reactivo target, que va a ser un anti-BCL2. Y otra cosa que es importante es que la presencia de estas mutaciones de Vir3 generan tanto las mutaciones como la deleción van a generar un aumento de proliferación y se considera que podrían estar relacionados con lo que mencionamos en una de las primeras diapositivas, que es la presencia de linfadenopatías importantes en los pacientes con deleción 11. Si vamos ya entonces a la deleción y mutaciones de TP53, bueno, sabemos que es un gen supresor tumoral, que es un factor de transcripción que participa regulando la expresión de múltiples genes, con diferentes funciones, como arresto del ciclo celular, reparación del ADN, apoptosis, mantenimiento de la integridad genética, y acá es sumamente importante efectuar el estudio tanto de las deleciones como de las mutaciones. En el caso de las deleciones, el pronóstico empeora por encima del 20%. Aquí lo tenemos en el gráfico relacionado con el consenso que habíamos mencionado. Fíjense cómo cae abruptamente el tiempo del primer tratamiento cuando supera el clon el 20% de las células, y lo tenemos en la curva, esto es wild type y menos del 20%, y aquí tenemos todas las curvas de 20% en adelante. O sea, al médico, si uno tiene un 7, un 10% de lesión de TP53, por supuesto, hay que informarla. El límite de corte, por lo menos en mi laboratorio, es del 5%, cada uno tendrá su límite de corte para el laboratorio. Es importante que el médico esté enterado, porque estos pacientes tienen que ser tienen que tener una recurrencia de consultas de no más allá de un mes y medio, a diferencia de un paciente que no tiene alteraciones o tiene 13Q, que pueden citarlo cada 6 meses o cada un año. Aquí, ahora, lo importante desde el punto de vista clínico es cuando el clon supera el 20%. Las mutaciones pueden ser cualquiera, todas las conocidas. Se evalúa de los exones 2 al 11 y los límites intronexón. Y fíjense, esto es de la literatura y estos son datos nuestros, que los exones más comprometidos son el 5 y el 8. Lo importante es que
el 80% de los casos que tienen deleción en un alelo y que ustedes lo están detectando por FISH, va a tener mutación en el otro, con lo cual es realmente importante y mandatorio el análisis de la mutación de TP53. Hay un 10% que tiene solo deleción, un 10% que tiene solo mutación. Después tenemos pacientes con mutación en ambos alelos o con LRH, y sabemos que el 40-50% de los pacientes refractarios van a tener deleción y o mutación de TP53. Lo importante acá es que no se les tiene que dar quimioinmunoterapia a estos pacientes, porque la quimioinmuno lo que hace es seleccionar los clones con deleción de 17p y pasa a ser de un clon pequeño al clon mayoritario, y a partir de ese momento resulta todavía más difícil el tratamiento de estos pacientes. Aquí tenemos algunas de las mutaciones encontradas en nuestro laboratorio, y fíjense que la mayoría de estos pacientes tienen deleción de TP53 por FISH, pero aquí tenemos un paciente que no tiene deleción, pero que sí tiene mutación. Y acá es muy importante el ojo clínico del médico, porque, bueno, este era un paciente que no estaba respondiendo al tratamiento, que se le había hecho FISH y era negativo, y el médico insistió en efectuar el análisis de mutación, y por supuesto la mutación apareció. Ustedes saben que el límite de resolución de la técnica de sangre es del 15 al 20%, o sea que utilizando esa técnica nosotros podemos ver mutaciones con esa frecuencia, pero la introducción de las técnicas RGS permitió bajar notablemente el límite de resolución, y las directivas del ERIC es reportar por NGS hasta un 10%, o sea, 10% o más. Si hay un 5 al 10%, remarcar, pero indicando que no está claro el significado clínico, y menos del 5% no reportar. Por supuesto, ya hay trabajos que muestran significado clínico con mutaciones que tienen un BAF hasta del 1%, pero hasta tanto esto no esté validado en trials clínicos, hay que responder a las directivas del ERIC en ese aspecto. Inicialmente se había planteado que solamente las mutaciones missense tenían efecto sobre la evolución clínica. En este momento se sabe que todas las mutaciones que vemos acá tienen un efecto adverso en el pronóstico de los pacientes, y lo mismo si el clon, si la presencia de la mutación es clonal o subclonal. Si pasamos ya a las anomalías estructurales, bueno, este es un gráfico de nuestro laboratorio. Fíjense que están todos los cromosomas involucrados, con todas las alteraciones citogenéticas conocidas, o sea que es muy importante efectuar el estudio citogenético de los pacientes con leucemia linfocítica crónica, y si hay acceso a un SCAI o un multifish en aquellos casos con cariotipo complejo, realmente excelente la posibilidad de utilizarlo, sobre todo para los rearreglos pequeñitos que de otra manera resulta difícil de determinar. Ahora bien, sabemos que los pacientes con alteraciones estructurales, todos estos en nuestro laboratorio, tienen una evolución clínica adversa respecto a aquellos que no la tienen. Acá tenemos un primer trabajo, una primera publicación del 2013, donde lo que veíamos era que aquellos pacientes con anomalías estructurales tenían un tiempo al primer tratamiento significativamente menor que aquellos que no la tenían, pero no encontrábamos acá diferencias en la sobrevida. Pero cuando tomábamos solamente los cariotipos complejos, o sea, 3 o más alteraciones, había diferencias significativas, tanto en el tiempo del primer tratamiento como en la sobrevida global. En el año 2019 aparece un trabajo
realmente importante del consorcio europeo, con más de 5.000 pacientes, donde por supuesto confirman el mal pronóstico del cariotipo complejo, pero al tener tantos pacientes, pueden dividir en 3 grupos el riesgo del cariotipo complejo, que va a ser riesgo bajo con 3 alteraciones, intermedio con 4 y alto con 5 o más alteraciones, que lo vemos en las curvas que tenemos en este gráfico. Al trabajo de Valiakas fue reafirmado con un trabajo posterior del 2021 de Kitai. Fíjense que las curvas rojas están por arriba de 5 alteraciones, y a partir de las curvas azules tenemos 5 o más alteraciones. Lo que pasa es que acá se ha segmentado mucho más: 0, 1 y 2, 3, 4 alteraciones, 5, 9, 10, 14. O sea, esto realmente confirma lo que se vio en el año 2019. Ahora bien, ¿todos los pacientes con cariotipo complejo tienen mala evolución clínica? La respuesta es que no. La excepción son los casos que tienen más 12, más 18, más 19. Fíjense, esta es la curva en esta gráfica, y la curva azul en esta otra, donde toma solamente pacientes con IGHV mutados. Ahora bien, si se agregan otras alteraciones, como en este caso una alteración de 1Q, y se agrega también una trisomía 21, ya pierde ese buen pronóstico y pasa a integrar lo que vimos en la diapositiva anterior. Un detalle que no quería dejar de mencionar es la importancia de la evolución clínica, evolución clonal, que la vemos en el 14 al 17% de los casos. Sabemos que es la adquisición de nuevas aberraciones genéticas durante el curso de la enfermedad. Esto que ven acá es real, esto no está dibujado, es un paciente real que hemos tenido. Fíjense lo que toda la evolución clonal que tiene, y cómo tenemos diferentes clones que finalmente terminan en pacientes que tienen, en células que tienen todas las alteraciones prácticamente. Esto está asociado a mal pronóstico, es un índice de inestabilidad genómica, y es importante que se lo comuniquen al médico. Esta es la curva nuestra de evolución clonal, y esta es una curva de la literatura. La evolución clonal la podemos ver tanto a nivel de citogenética como a nivel de FISH. Fíjense 13Q como está altamente, y el 17 también, la presencia de translocaciones o cualquier otra alteración involucrados en evolución clonal por citogenética, y por FISH vemos el 6, vemos el 13, vemos el 17 también, como anomalías que se van agregando durante el curso de la enfermedad. No quería dejar de mencionar en esta charla la importancia de la citogenómica, básicamente el análisis de microarrays, tanto CGH como SNP array, que van a permitir evaluar en forma más específica inestabilidad genómica y cromotripsis, que no las vemos con las otras metodologías. La cromotripsis sabemos que es un evento catastrófico en el cual se produce una ruptura catastrófica de un determinado cromosoma. Algunos de los segmentos se reagrupan formando un cromosoma marcador, y otros se pierden. Y sabemos que es un evento recurrente en el LC, que se lo observa entre el 1 y el 10% de los casos, que tiene información pronóstica independiente. Fíjense la curva, los pacientes con cromotripsis tienen una evolución clínica adversa. Está asociada a transformación y progresión tumoral, a corta sobrevida, resistencia al tratamiento y alteraciones de alto riesgo como TP53 y GHB no. Esto no está incluido en lo que es la rutina, por supuesto, pero sí en algunos trials, y realmente son sumamente importantes de poder visualizar estas alteraciones.
Esto determinó que el ERIC efectuara recomendaciones para toda la parte de citogenética, que incluyen Van-de-Gogel, Fish y Array, y básicamente lo recomendado de manera mandatoria, en principio, es el Fish, que tiene que ser el panel completo al momento del diagnóstico, y la realización del análisis de TP53 antes del inicio de cualquier línea de tratamiento. TP53 hay que repetirlo cada vez que el paciente recae y necesita efectuar una modificación de su tratamiento. Con respecto al cariotipo, hay algunos consorcios como el alemán y el italiano que lo tienen como mandatorio. El ERIC de momento lo tiene como recomendado y en este momento se está llevando a cabo el análisis de cariotipos complejos en el marco de pacientes que están recibiendo las drogas target, lo cual va a permitir definir si pasa a ser mandatorio o permanece como recomendado. Aparentemente, digamos, todo indica que va a pasar a ser mandatorio. Bueno, pasando a otro de los factores pronósticos que mencionamos originalmente, vamos a meternos en el análisis del estado mutacional y los rearreglos de la región variable de la cadena pesada de las inmunoglobulinas. Pero saben que este es un gen realmente complejo, lo vemos acá, está ubicado en el brazo largo del cromosoma 14, a nivel de 14 2, y lo que sabemos es que durante el proceso de maduración de los linfocitos B se produce lo que conocemos como recombinación génica, que permite la unión de un segmento B con un segmento D con un segmento J. Esto va a dar una característica BDJ que es específica para cada uno de los linfocitos B. Por lo tanto, si nosotros estamos en una muestra de sangre periférica normal, no vamos a poder encontrar ninguna banda, pero sí a partir de un determinado linfocito B comienzan a producirse linfocitos B hijos que en el mismo rearreglo DDJ, sí vamos a poder efectuar una PCR y detectar una banda determinada que ese material se manda a secuenciar y eso nos va a permitir diferenciar dos grandes grupos de pacientes con leucemia linfocítica crónica, los pacientes con IgHV no mutada, que tienen 98 o más por ciento de homología con la línea germinal asociados a mal pronóstico, y los pacientes con IgHV mutada, menos del 98% de homología, asociados a buen pronóstico. Aquí ven la curva de nuestro laboratorio, fíjense la diferencia altamente significativa entre mutados y no mutados, y esta es la proporción que corresponde a población caucásica, 57% de mutados y 43% de no mutados. Ahora bien, además tenemos familias y tenemos genes IgHV. Las familias son 7. Población caucásica, la distribución es la más frecuente BH3, seguida por BH1 y por BH4. Argentina tiene una distribución diferente, BH3, BH4, BH1. Nuestro laboratorio ya tiene más de 1000 pacientes analizados y esta distribución se mantiene, y lo mismo ocurre con los otros laboratorios del país. Hemos unido todos los datos como para corroborar si esta situación se mantenía, y realmente tenemos esa distribución. Esta distribución es característica de población asiática, pero con diferencias mucho más significativas entre BH4 y BH1, o sea que sería una distribución intermedia. La leucemia linfocítica crónica, por otro lado, tiene una utilización sesgada de genes IgHV, y esto hace que determinados genes estén asociados a evolución clínica. Entre ellos tenemos 321, 323 y 169, que están asociados a pronóstico desfavorable. Aquí tenemos 169
323, 321, y 434, que está asociado a buen pronóstico. Tenemos también las familias DH y JH y los genes DH y JH. De momento hay un solo trabajo que correlaciona JH con algún significado clínico, pero esto no volvió a repetirse, sé que de momento no tienen importancia desde el punto de vista de la evolución clínica de los pacientes. Lo otro que sí hay que tener en cuenta es que, además de saber si el paciente es mutado o no mutado, y cuál es el gen que está rearreglado, es importante tener idea si el paciente tiene receptores estereotipados, que eso se mide con las secuencias de aminoácidos del HCDR3, que es la región de complementariedad con el antígeno. Al presente hay alrededor de 200 subsets, estos son algunos de los aminoácidos del HCDR3, pero de todos estos subsets, del 1 al 8, son aproximadamente el 30% de los receptores estereotipados, y esto también tiene importancia desde el punto de vista pronóstico. El subset 1, el 2 y el 8 están asociados a mal pronóstico, el 8 evolución a Richter, y el 2, que corresponde al 321, que ya habíamos visto que el rearreglo de este gen era de mal pronóstico, está asociado a pronóstico adverso independiente y se lo está proponiendo para la estratificación de riesgo, o sea que sea incluido en los scores de riesgo de la leucemia linfocítica crónica. Ahora bien, no solamente la cadena pesada es importante, sino que también son importantes las cadenas livianas. Básicamente, la más importante en este momento es la liviana con el rearreglo, la liviana lambda, con el rearreglo 321, que tiene una mutación R110, que va a definir un fenotipo que es clínicamente agresivo. Ven la curva de la R110, fíjense que está acá al lado de los pacientes con IGBH no mutada, que vimos que tienen un pronóstico adverso, y se lo están proponiendo en este momento como un subset diferente, que se lo llamaría subset 2L. Todavía esto no está definido, y hasta el presente veníamos planteando que todos los pacientes con subset 2 tenían la mutación R110. Acaba de aparecernos un paciente que no la tiene, con lo cual, bueno, un tema que sigue también en estudio, y también acá es importante tener claro que estos pacientes no deben de recibir quimioinmunoterapia, sino que tienen que ir a un tratamiento con ibrutinib o bien venetoclax. Las cadenas livianas también pueden estar mutadas o no mutadas, pero los puntos de corte son diferentes. Recuerden que teníamos 98% para la cadena pesada. De acá para capa tenemos 99.32 como punto de corte, y para la lambda 98.6. Y esto es sumamente reciente, es un único trabajo, analizando ya los rearreglos de capa y lambda, pero no solamente aparece 321 que acabamos de ver con su mutación, sino que aparece un capa 4.1, que fíjense es la curva amarilla, que tiene realmente muy, muy buen pronóstico. Bueno, no solamente tenemos que ver citogenética, FISH y GHB, sino también las mutaciones. Las mutaciones pasan a ser recurrentes a partir de la incorporación de la técnica de Next Generation, del IGS. Acá tenemos algunas de las más importantes y frecuentes. Todas son de mal pronóstico, salvo MID88, que es la única que está asociada a pacientes de buen pronóstico, pero realmente tiene una frecuencia muy bajita, y están implicados varios caminos de señalización. Los genes más importantes desde el punto de vista de sus mutaciones son NOTCH1, que es un factor de transcripción. Está asociado a baja expresión de CD20, por lo cual estos pacientes no se van a beneficiar
de los anticuerpos anti-CD20 como rituximab o obinutuzumab en el tratamiento. Por eso es importante que el médico tenga esta información en el momento de efectuar la decisión del protocolo al cual va a ingresar el paciente. CF3B1, que es un regulador del splicing y que se beneficia con la utilización de venetoclax. Ya vimos VIR3, que dijimos que era un activador de NF-κB y que también responde a venetoclax, pero no hay ibrutinib y tiene resistencia a quimioinmuno. Las mutaciones del camino de señalización de MAP quinasa, NRAS, MAP-RK, KRAS, BRAF, estas se van a encontrar entre el 5 y el 14% de los pacientes, son mutuamente excluyentes, están asociadas a trisomía 12 y HB no mutada, corto tiempo al primer tratamiento y corta sobrevida. Nuevamente las de BRAF son resistentes a venetoclax acá, en tanto que las de KRAS tienen poca respuesta a la quimioterapia. Este gráfico es realmente claro, vemos que lo más frecuentes son las alteraciones citogenéticas, después las mutaciones o deleciones de TP53, y después van disminuyendo en frecuencia, y fíjense que acá está MID88, la única que dijimos que está asociada a un buen pronóstico. Esto es un poco un resumen de los distintos caminos de señalización. Lo que está en negrito son los genes que hasta el 2022, que es la publicación de este trabajo, se conocían como participando en alteraciones involucradas en la leucemia linfocítica crónica, y los que están en rosado son los que se fueron agregando. Lo mismo vemos en este gráfico con la identificación de diferentes caminos de señalización. O sea que esto es un tema con absoluta dinámica y que todos los días se van agregando información nueva. Y aquí tenemos un análisis multivariado que nos muestra que para el caso de la sobrevida global es importante desde el punto de vista significativo las alteraciones de TP53, VIR3 bialélico, EGR2 mutado, que lo vemos aquí, perdón, no mutado, que lo vemos en esta curva, MAP quinasa RK y SF3B1, y para en progresión, TP53 y el bialélico. Perdón, acá lo aclaro, acá hay una diferencia entre los pacientes que tienen EGR2 con una LLC mutada, o sea, IGBH mutada, aquellos que tienen la combinación de EGR2 y la también presencia de una LLC no mutada. También es importante la evolución clonal a nivel molecular, o sea, se van agregando mutaciones que pueden ser del mismo gen o de otros genes, y eso impacta también en la evolución de los pacientes. Y no quería terminar esta charla sin referirme a las mutaciones de resistencia al tratamiento. Esta primera parte de la diapo es lo que ya veníamos mencionado de TP53, pero acá tenemos mutaciones al ibrutinib, o sea, pacientes que vienen respondiendo bien, pacientes que tienen alteración de TP53 y vienen respondiendo bien al tratamiento, a partir de un momento determinado dejan de responder al tratamiento y por lo general tienen o una mutación de BTK, que es glutatirosinquinasa, que es hacia el producto al que se impacta con el ibrutinib, o de fosfolipasa CG2, que es un efector de BTK. Y en el caso de venetoclax pasa lo mismo, y acá la mutación más frecuente es en el exón 2 del BCL2, que es la GLI101. Concluyendo un poco, vimos que empezamos con la trisomía 12, después se agrega como factor pronóstico las mutaciones de GHB. Pasamos a observar que no es la trisomía 12, sino la de lesión 13Q, la que pasa a ser como alteración
mayoritaria a partir de la introducción del FISH. Sabemos la importancia del cariotipo complejo. La introducción del EGS lleva a la detección de mutaciones recurrentes. Tenemos las mutaciones de resistencia y más recientemente estamos trabajando con los rearreglos a nivel de las cadenas livianas, lo cual nos muestra la alta complejidad genética de la leucemia linfocítica crónica. Todos estos datos permiten dividirla en 3 grupos: la de buen pronóstico, que tienen de lesión 13.4 como única alteración, recuerden, para nuestra población menos del 75%, cariotipo normal, IGHV mutada y ausencia de las mutaciones que vimos de mal pronóstico; un grupo intermedio con trisomía 2 y de lesión 6Q, cariotipo simple, o sea, 1 o 2 alteraciones, y un grupo de mal pronóstico que tiene la lesión de IGTP, recuerden, por encima del 20%, de lesión 11Q, alteraciones estructurales, cariotipo complejo, IGHV no mutada y presencia de las mutaciones de alto riesgo. Nada más, muchas gracias.